¿Qué pasaría si todo lo que te dijeron desde la infancia sobre el mundo, su sufrimiento, su caos no fuera simplemente una consecuencia natural de la existencia, sino un sufrimiento deliberado? Una inversión diseñada para secuestrar tu percepción y atarte a algo completamente ajeno a tu verdadera esencia. ¿Y si el Dios al que te enseñaron a orar no fuera en absoluto la fuente verdadera, sino un impostor? Un falso arquitecto que tejió cuidadosamente la misma prisión de la cual nunca estabas destinado a escapar. Tú siempre lo has sentido. Ese conocimiento oculto ha estado latiendo en tu interior, la sensación de que algo no encaja, de que algo se siente mal. No importa cuánto intentes jugar según las reglas, el juego siempre ha estado amañado. El sufrimiento, la división, la codicia, nada de eso coincide con la idea de una perfección divina. No estás sola en esta intuición. Los gnósticos ya habían identificado este engaño. Ellos le dieron un nombre, el demiurgo. Un manipulador del reino material, obsesionado con el control, un falso creador, un carcelero disfrazado de rey que se hacía pasar por el Dios verdadero. Pero aquí está lo que han intentado ocultarte desesperadamente: el poder de este ser solo existe por tu ignorancia, por tu desconexión de tu chispa divina. Su dominio se sostiene mientras permanezcas dormido. Para mantenerte atrapado, el demiurgo ha diseñado la realidad como un vasto laberinto que se repite vida tras vida hasta que aprendas a verlo. Prepárate, porque vamos a retirar el velo que cubre la historia prohibida y los escritos antiguos que exponen a este falso Dios. Textos que la Iglesia y los imperios intentaron enterrar bajo siglos de silencio. Seguiremos las huellas de sabios y gnósticos que se atrevieron a hablar contra la mentira cósmica y descubriremos por qué la humanidad cayó bajo las garras de este creador engañoso, que ha ejercido poder sobre la tierra durante milenios. Para comprender al demiurgo, es necesario abandonar la historia oficial y sumergirse en un archivo oculto, cuidadosamente disfrazado a los ojos humanos. Mucho antes de la religión moderna, existían sectas y escuelas de misterio repartidas por Egipto, Grecia, Persia y el Levante. Estas no eran meras curiosidades de un mundo antiguo, eran custodios de un conocimiento profundo y peligroso, que afirmaba que el mundo visible no era la realidad más elevada, y que el supuesto Dios no era la fuente definitiva. La palabra demiurgo proviene del griego antiguo dmiurgos, que significa artesano o constructor. En Platón, el demiurgo era una figura neutra, un artesano cósmico que moldeaba el caos en orden. Pero en el gnosticismo, esta figura se transformó en algo mucho más inquietante, un gobernante imperfecto, arrogante, que confundió su poder limitado con dominio absoluto. Lo llamaron Yaldabaoth, el dios ciego, la serpiente con rostro de león, el arquitecto del mundo material y de la prisión que lo acompaña. Sin embargo, existe una capa más profunda, un detalle que muchos han pasado por alto. El demiurgo ha estado vinculado simbólicamente, desde tiempos antiguos, con Saturno, conocido por los pueblos antiguos como Cronos, el guardián del tiempo. En su aspecto más duro, en su rostro más malévolo, Saturno es el ejecutor de límites, el medidor de los días, el que encierra al espíritu en la forma y dicta con firmeza: no vayas más lejos. En este aspecto, Saturno no es el maestro de disciplina del que se habla en los libros de astrología. No se trata del guía que enseña responsabilidad y madurez, sino del cristalizador, la fuerza que convierte el espíritu vivo en materia fija, bloqueándolo en su lugar a través de la fría mecánica del tiempo y la entropía. No es casualidad que tantas culturas antiguas asociaran a Saturno con el plomo, el metal más pesado, denso y aglutinante. La naturaleza saturnina del demiurgo es idéntica, rígida, lenta para el cambio, perfecta para mantener las almas incrustadas en el reino material. Pero lo inquietante es que, a lo largo de la historia, la energía de Saturno ha sido alimentada consciente o inconscientemente a través de la adoración, el ritual y el conflicto. Desde los grandes templos de la antigüedad hasta las guerras sagradas del mundo medieval, innumerables altares bañados en sangre y votos solemnes han vertido energía en este mismo arquetipo. Ya fuese en las cruzadas, donde cada bando creía servir al Dios verdadero, o en los rituales semanales celebrados bajo los estandartes de las principales religiones del mundo,
la corriente siempre fluía hacia el mismo trono simbólico. Los gnósticos veían en ello el truco perfecto, convencer a la humanidad de que adoraba a la fuente más elevada, cuando en realidad su devoción nutría algo mucho más siniestro. Por eso, en ciertas tradiciones esotéricas, Saturno es llamado el Señor de los Anillos. Y no solo por los anillos planetarios de hielo y piedra que lo rodean, sino por los anillos de contención, por los ciclos repetidos vida tras vida, por las jaulas tan antiguas que los hombres han olvidado que alguna vez fueron construidas. Así, el demiurgo no es simplemente un concepto abstracto extraído de viejas escrituras polvorientas. Es una fuerza activa, medible en las estrellas, grabada en mitos, preservada en textos y mantenida viva mediante rituales durante miles de años. Una fuerza que cuenta cada segundo, que ata cada alma al reloj del tiempo y que llama a esa esclavitud, creación. Imagínalo, despertar en una prisión tan vasta que sus muros son invisibles. Una prisión en la que cada vista, sonido y sensación parecen normales, porque nunca has conocido otra cosa. Como un pájaro que nunca ha volado fuera de su jaula, porque jamás supo que existía el cielo abierto. Esta es la realidad construida por el demiurgo. Los gnósticos lo describían como una entidad y un sistema. No era solo un ser sentado en un trono cósmico, sino el arquitecto de toda una estructura operativa. Imagina un sistema operativo falso, instalado en tu conciencia, corriendo en segundo plano, dictando lo que puedes percibir, pensar e incluso imaginar. Aquí es donde la naturaleza saturnina del demiurgo se revela con claridad. Saturno Cronos es el guardián del tiempo, pero también el maestro de la entropía. En la ciencia de la termodinámica, la entropía es el movimiento hacia el desorden. Sin embargo, en la prisión espiritual del demiurgo, este principio se invierte, no se dirige hacia el caos, sino hacia la cristalización perfecta. Cuando un ser vivo es fluido, puede cambiar. Cuando se vuelve cristalino, queda bloqueado en su lugar. El demiurgo emplea este principio como tecnología metafísica, ralentizando el flujo de la conciencia hasta volverla densa, rígida, fija. Cada repetición de los mismos ciclos nacimiento, sufrimiento, distracción y muerte añade otra capa al cristal. Cada creencia aceptada sin cuestionamiento se convierte en otra faceta tallada. En términos físicos, esto es materialización. En términos espirituales, es calcificación. El alma, cubierta de capas, se endurece tanto en la forma que olvida que alguna vez fue luz. La prisión no está hecha de barrotes visibles, sino de patrones y ciclos que se repiten. Las estaciones de tu vida, el ascenso y la caída de los imperios, incluso las lecciones espirituales que regresan una y otra vez con diferentes disfraces, todo esto es la entropía en acción, reduciendo las infinitas posibilidades del ser a un conjunto predecible de bucles. Los arcontes, agentes del demiurgo, son los ejecutores de este orden. No solo mantienen los ciclos en movimiento, sino que refuerzan la red cristalina en sí, asegurándose de que, sin importar cuánto deambules dentro del patrón, nunca logres salir realmente. El demiurgo no controla únicamente con cadenas. También lo hace a través de historias. Durante miles de años, a la humanidad se le ha presentado una versión de Dios que se parece más a él mismo, autoritario, celoso, obsesionado con la obediencia. Un Dios que consagra leyes que tienen menos que ver con la verdad divina y más con el mantenimiento de la jerarquía. Que premia la sumisión con promesas de un paraíso y castiga la rebeldía con visiones de tormento eterno. Pero aquí surge la verdadera pregunta: si el demiurgo es falso, ¿de dónde proviene la belleza que experimentamos en el mundo? Las puestas de sol, la música, el amor. Los gnósticos respondían que esa belleza no era creación suya, sino el residuo de la verdadera fuente, brillando todavía dentro de la materia como polvo de oro atrapado en la piedra. Es la chispa divina dentro de ti, la parte que el demiurgo no puede borrar del todo. Por eso la batalla no se libra en los cielos, sino en tu conciencia. Cada momento en el que despiertas y reconoces que no eres los roles, las etiquetas ni los miedos que este sistema te impone, recuperas territorio del falso creador. El demiurgo prospera gracias a la identificación: soy este cuerpo.
Soy este estatus. Soy lo que poseo. Soy mis fracasos. Cuando rompes con esa identificación, comienzas a ver las grietas en el cristal. Pero el demiurgo conoce el poder de ese despertar y sabe que se propaga como el fuego. Por eso utiliza distracción, división y ruido constante, manteniendo tu mente nublada para que olvides tu origen. La pregunta que ha perseguido a los buscadores durante milenios es esta: si el demiurgo tiene tal poder, ¿cómo moverse más allá de su alcance? La respuesta, decían los sabios, está en comprender las capas más profundas de su ilusión y aprender lo único que no puede controlar. Para escapar de una prisión, primero debes ver los barrotes. Pero con el demiurgo, los barrotes no están hechos de hierro, sino de tu percepción. Una jaula construida no solo por el falso Dios, sino también por tu propia mente. Los gnósticos enseñaban que la mayor arma del demiurgo es la inversión. Toma la verdad y la pone de cabeza. Presenta lo falso como sagrado y lo sagrado como peligroso. Te enseña a temer el camino que podría liberarte mientras adoras las cadenas que te atan. En una realidad superior y más verdadera, la creación es un acto de emanación pura, un desbordamiento de amor y unidad desde la fuente. Allí no existe la coerción, ni la negociación, ni la demanda. Pero en el reino del demiurgo, la creación es condicional. Está construida sobre contratos, leyes, jerarquías y castigos. La estructura misma de esta realidad refleja la mente de su arquitecto, rígida, controladora, territorial. Y aquí está la parte que la mayoría jamás escucha: el demiurgo rara vez actúa solo. Así como un rey tiene su corte o un general su ejército, también el demiurgo tiene seres de segundo orden, extensiones de sí mismo que carecen de chispa divina. Nunca nacieron de la verdadera fuente, son construcciones artificiales, moldeadas enteramente dentro de su dominio. Los gnósticos los llamaban arcontes. En términos modernos, los reconocerías como los agentes de la Matrix, ejecutores que se mueven a través del sistema, defendiendo su arquitectura y reprimiendo todo aquello que amenaza con romperla. Ellos pueden operar como formas de pensamiento, como parásitos de la mente, o incluso como instituciones que se presentan como benévolas, mientras en silencio sirven a la máquina. El sistema escolar que condiciona la obediencia, la autoridad religiosa que exige fe en el Dios celoso del Antiguo Testamento. El teatro político que finge dividirse mientras ambos bandos se alimentan de la misma corriente saturnina, nada de esto es casual. Son nodos icónicos, construidos para mantener intacta la retícula cristalina de la realidad. Y, como carecen de la chispa divina, se alimentan de un modo distinto a ti, no pueden crear, solo imitan, reciclan y cosechan. ¿Qué buscan? Tu fuerza vital, tu atención, tu devoción, tu energía emocional y tu capacidad de manifestación. Por eso provocan indignación, división y miedo. Cada gota de energía derramada en sus dramas fabricados se convierte en combustible para su mundo. He aquí la paradoja: no todos los arcontes son abiertamente hostiles. Algunos llevan máscaras de luz, ofreciendo experiencias místicas, visiones o milagros. Sin embargo, también pueden formar parte de la jaula si te mantienen dependiente de un salvador externo, en lugar de despertar tu enlace directo con la fuente. Esto significa que las capas más profundas de las trampas no están hechas solo de oscuridad, sino tejidas con luz falsificada. Y si quieres caminar libre, debes aprender a discernir la diferencia. Por eso, el camino hacia la libertad no consiste en derrotar al demiurgo en batalla, sino en recordar lo único que no puede tocar, tu conexión interna con la fuente. En el momento en que operas desde ese lugar, los arcontes casi pierden el control de inmediato. Pero conocer la estructura de la trampa y los roles de sus agentes es solo la mitad de la historia. Para ir más allá de su alcance, has de vivir en este mundo sin ser de él. Entrar en la prisión sin reaccionar y sin permitir que te defina. El camino se revela como la forma de aflojar el control del demiurgo y reclamar la soberanía que siempre fue tuya. No puedes derrotar al demiurgo jugando su juego. No puedes seguir luchando en su propio campo de batalla, dentro de sus leyes o según las reglas que él escribió. Este reino es su patio de recreo,
cada contienda aquí se inclina hacia su victoria. La única salida es elevarse por encima de su alcance. La salida no es por la fuerza, sino por el recuerdo. Y aquí viene lo que muchos pasan por alto: el demiurgo no existe solo ahí fuera, tiene un espejo aquí dentro. A escala cósmica, es el arquitecto de la retícula cristalina que mantiene la materia y el tiempo en su lugar. A escala íntima, aparece como el ego, la fuerza organizadora que estructura tu realidad con etiquetas, roles, miedos y apegos. Cuando te identificas en exceso con el ego, cuando crees que eres la máscara, sirves al demiurgo desde adentro. Los gnósticos hablaron de la chispa divina, ese fragmento de la fuente que aún brilla en ti. El ego es la corteza que lo rodea, una coraza endurecida por años de programación, heridas y estrategias de supervivencia. Rompe la corteza y la chispa resplandece. Pero el impulso demiúrgico, tanto cósmico como personal, hará lo posible por mantener esa coraza intacta. Por ello, el primer acto de liberación es notar, observa cuando tus pensamientos están movidos por el miedo, la competencia, la necesidad de validación o de demostrar tu valía. Esa no es la voz de tu alma, es la voz del carcelero interior. Cuanto más observas sin obedecer, más débil se vuelve su agarre. Y aquí está la llave que nos dejaron. Los gobernantes de estos reinos son conocidos como señores del karma. Karma no significa justicia mística, significa el peso del pasado, los patrones y bucles de causa y efecto que te atan a los mismos ciclos. Entra en el Dharma y saldrás de su alcance. El Dharma es el espacio abierto del presente, libre de lo que vino antes, pura soberanía. El lugar desde donde no actúas por programación, memoria o miedo, sino por conexión directa con la fuente. En el instante en que te mantienes allí por completo, la maquinaria kármica se detiene, los arcontes no tienen guión que jugar contra ti y el cristal empieza a agrietarse. Así, la pregunta ya no es cómo derroto al demiurgo, sino, ¿viviré desde el karma o desde el dharma? Porque cada vez que eliges el dharma, cada vez que actúas desde el ahora y no desde el pasado, emites esa frecuencia al campo mórfico de la conciencia. Te conviertes en una señal que muestra a otros la salida. Y aquí está la verdad que a la vez consuela y desafía: ya llevas la llave. La cuestión es si la usarás.